partir de este momento, pues la clase está siendo grabada. Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy lo que nos tocaría analizar es el decreto reglamentario. Prácticamente, pues un decreto reglamentario es aquel conjunto normativo que se encarga de disponer pues la mecánica y el funcionamiento de una determinada norma de carácter sustantiva, ¿no? Es la parte adjetiva, en este caso, de la ley del notariado, la que vamos a analizar mediante el decreto reglamentario. Asimismo, ya he subido yo las diapositivas al grupo de WhatsApp. Si ustedes desean, pueden descargarlas de ese medio. También las pueden imprimir. De todas formas, yo lo voy a abrir para que podamos compartir la pantalla y desarrollar la clase. Muy bien. En este momento vamos a pasar a compartir la pantalla. Ahí va, ahí comienza. Muy bien, como les decía, vamos a desarrollar nosotros el último módulo referente al diplomado en Derecho Notarial. Ustedes están pues prestos a interrumpir en cualquier momento la clase, en compartir alguna idea o alguna experiencia personal. Tengo entendido que algunos son ya notarios de fe pública y otros pues colegas, por supuesto, que tienen una gran experiencia en el ejercicio profesional, cuestiones que se aprenden pues a lo largo y ancho del ejercicio de nuestra profesión. Muy bien, lo que vamos a analizar nosotros es el Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014. Esto es como hacer como un repaso prácticamente a todo lo que ya han visto ustedes referente a la ley del notariado. Claro, solamente vamos a analizar aquella parte que es más mecánica, ¿no es cierto? Y no vamos a entrar a cuestiones, por ejemplo, como ver o analizar los principios, por ejemplo, ¿no es cierto?, del derecho notarial o los fines, los objetivos, las finalidades que tiene esta norma, sino que ya nos abocamos un poquito desde el ángulo mecánico, es decir, ya desde un punto de vista más del decreto reglamentario. Vamos a empezar con las disposiciones generales. El principal objetivo que tiene este decreto reglamentario pues es simple y llanamente reglamentar la ley del notariado. Es como la parte adjetiva, es como hablar de un código procesal civil para un código civil, ¿no? No sé si han podido analizar las redes sociales, ahora que estamos en época de pandemia y demás. Ha salido una pequeña ley donde se estaría condonando el 50% pues, de los cánones referente a los contratos de arrendamiento, ¿no? Esa ley, por más pequeña que sea, creo que está compuesta por 5 o 6 artículos, si mal no recuerdo. De igual forma, pues requiere un reglamento para su aplicación. Bajo ese entendido, estamos bajo esa figura. Por un lado, sale primero la parte sustantiva, que sería la ley del notariado, y la parte adjetiva que viene a asentar algunas fases en ejecución, materialización y demás de la norma, pues viene a mecanizar, a establecer los procedimientos para que todo aquello pueda aplicarse. De igual forma, estamos a la espera, les comentaba, de la reglamentación de esa ley que están a punto de poner en vigencia, ¿no es cierto?, referente a la condonación del 50% de alquileres. Más adelante en la próxima conexión podemos comentar un poquito jurídicamente al respecto, mientras esperamos que se vayan conectando a la segunda parte de nuestra clase de hoy. Bien. Esta ley hace referencia sobre todo al ámbito de aplicación. El decreto reglamentario se va a aplicar netamente a el servicio notarial, ¿no? Esto es de aplicación para todos los notarios de fe pública. Si preguntan por los que están a nivel consular o qué sé yo, pues se aplican lo pertinente, porque ellos tienen su normativa independiente, pero que la que tenemos ahora como ley del notariado y decreto reglamentario, en lo pertinente se aplica para ellos también porque son notarios de fe pública. Claro, servidores públicos con todo
con toda la extensión de la palabra. Asimismo, el decreto reglamentario es de aplicación para todas aquellas personas que accedan al servicio notarial, ¿no? O sea que en su conjunto en sí regula la función notarial, porque el notario no está solo ahí aislado, sino que el notario está ahí uno con su personal de auxilio, ¿no es cierto?, sus auxiliares, y otro pues que es una prestación de servicio al público a nombre del Estado. Desde ahí el por qué todos tienen que normarse en base a esta norma. Esta norma es de orden público, lo que quiere decir que es de cumplimiento obligatorio para todos. Bueno, algo muy interesante es que finalmente el decreto reglamentario nos da certidumbre sobre cómo van a ser los plazos procesales, ¿no? En algún momento cuando se habló de los distintos procesos disciplinarios que hay, además de otros procesos voluntarios que están establecidos, ¿no es cierto?, en el nuevo código, o perdón, en la nueva ley del notariado, había incertidumbre sobre los plazos procesales o los distintos plazos que se establecen, ¿no es cierto?, a raíz de que, por analogía, podíamos estar aplicando lo que establecía el artículo 90 del Código Procesal Civil en su parágrafo segundo, o finalmente ya tenemos aquí una certidumbre donde se establece de forma fehaciente que el cómputo de los distintos plazos que puedan darse por aplicación de esta norma, pues son solamente de días hábiles. Y por si acaso pone ahí la excepción, a no ser que se establezca lo contrario. Bien, otra cosa muy importante es... ¿qué más tenemos por acá? Disculpen un segundito. Sí, ya habíamos hablado de los plazos procesales. Vamos con la organización del notariado plurinacional. Tenemos toda una estructura. Ya sabemos que es una estructura autónoma, independiente, aunque tiene cierta tuición, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia. Y la tenemos estructurada con fines de dar un buen servicio notarial, ¿no es cierto?, con fines de tener una propia estructura autónoma independiente, tanto en el régimen disciplinario y también como se comentó. Y también hay una evidente migración, ¿no es cierto?, de órgano que comentaba el otro día un compañero, referente a que forma parte ya más del órgano ejecutivo y no tanto así ya del órgano judicial, a raíz de que esto está compuesto pues en base a una estructura a la cabeza pues de 3 ministerios. El primer órgano que encontramos por acá está denominado como el Consejo del Notariado Plurinacional. La ley del notariado establece la creación de ese consejo, ¿no?, con fines de organización de una estructura sólida para el funcionamiento del Servicio Nacional a nivel nacional sobre el notariado. Referente a este consejo, pues el mismo va a estar compuesto con fines de fiscalización, ¿no? Es un tema de control hacia todo el servicio notarial. Decíamos en su momento que este va a estar compuesto pues por 3 ministerios. Estamos hablando del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transparencia, ¿no?, y lucha contra la corrupción. Este consejo pues prácticamente está establecido como una máxima dirección a nivel nacional. Es distinto de lo que se establece para lo que sería la dirección del notariado plurinacional, que sería bajo una figura de una máxima autoridad a nivel nacional. Entonces, ¿cómo está compuesto este Consejo del Notariado Plurinacional? Bueno, se supone que por el MAE de cada ministerio. Por supuesto, ellos no van a estar yendo a las distintas reuniones ordinarias o extraordinarias que puedan ejecutar. Sabemos que esta función siempre es delegada a otro funcionario público dentro del ministerio, donde se establece que no va a percibir, ¿no es cierto?, ningún salario, honorario adicional o dieta, ya que ellos son pues funcionarios públicos que cuentan ya con un determinado ítem y tienen ya un salario al respecto. Este organismo, este Consejo, ¿no es cierto?, Nacional Plurinacional,
va a estar compuesto por un representante por cada uno de esos ministerios que hemos señalado. Ahí ya tenemos 3 integrantes, ¿no? Hablamos de un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un representante del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Doctor, Sí, adelante. si tengo entendido, nos explicaron anteriormente como el Ministerio de Justicia Oh, me parece fantástico su aporte, ¿no es cierto? Evidentemente, pues el órgano ejecutivo tiene cambios y fusiones entre que aparecen y crean nuevos ministerios y le agradezco yo por el dato porque no hago un seguimiento muy estricto a la creación o a la fusión de distintos ministerios, ¿no? Pero gracias, lo tomo en cuenta. Ya sabemos entonces que sería del trabajo y el empleo, ¿no es cierto? Toda vez que ha habido la fusión del Ministerio de Justicia, me dice usted, con el de transparencia y lucha contra la corrupción. Ok, bueno, ahí tenemos todavía, ¿no es cierto?, la conformación de 3 miembros y tenemos 2 miembros que van a ser, pues, nombrados por la Asociación Nacional de Notarios. Se supone, pues, que tendrían que ser los más connotados, con mayor trayectoria, con un expediente, pues, intachable, ¿no es cierto? No nos olvidemos que existe la carrera notarial para los notarios de fe pública, no así para los que están en servicio consular. Y pues todo eso contribuye a que existan notarios destacados y que puedan formar parte pues de este Consejo Notarial Plurinacional. ¿Cuáles serían las atribuciones que tiene este consejo? Bueno, en realidad hay muchas atribuciones. Entre ellas, por ejemplo, están establecidas incluso en el artículo 5, si hacen la revisión, ¿no es cierto?, de la ley del notariado. Y también pues lo encontramos en lo que estamos revisando ahora, el tema de el decreto reglamentario. Precisamente en una gran coincidencia en el artículo 5 también del decreto reglamentario. Bueno, aquí tenemos algunas atribuciones, por ejemplo, entre las principales se habla pues de eh, normar, realizar las distintas convocatorias para el nombramiento del director o directora nacional, ¿no es cierto?, del notariado. Pese a que es por meritocracia, él va a ser designado por el presidente de la República, ¿no es cierto? Perdón, ya no es República, es Estado plurinacional. Pero aún así podemos resaltar o destacar el tema de que por lo menos esto es meritocrático, ¿no? Que hay una convocatoria a nivel nacional para que todos los que cumplan pues, con los requisitos que establece la norma puedan postularse para ese servicio. Emitir recomendaciones para un mejor desenvolvimiento. Bueno, la verdad es que yo desconozco si es que se están dando o se está cumpliendo con este tipo de atribuciones. No nos olvidemos que ellos tienen 3, creo, reuniones ordinarias y extraordinarias. Bueno, pueden tener más, ¿no? Y no sé si está funcionando en sí. De repente alguno de los notarios que forma parte de este curso nos pueda señalar, pues que sí, efectivamente lanzan, ¿no es cierto?, algunas resoluciones con el fin de poder pues realizar una función ordenada, eficiente y una función uniforme más que todo. Les decía yo en el anterior módulo que se da un fenómeno de que es distinto el procedimiento que utiliza el notario de un lugar a otro, ¿no? Y lo que necesitamos es pues que exista un solo criterio para que todos puedan hacer pues de la misma forma el trabajo, ¿no es cierto? Y no sea distinto de lugar en lugar.
¿Qué más tenemos? Supervisar a las comisiones calificadoras, instruir el cumplimiento de sus disposiciones y solicitar informes a la dirección, a las direcciones, a la dirección nacional en realidad, ¿no? Entonces, este Consejo del Notariado Plurinacional, les decía, también tiene otras atribuciones que están establecidas en la ley del notariado, donde, bueno, finalmente la parte que resalta más, ¿no es cierto?, es el fenómeno de la función de fiscalización que tendría, ¿no? Ellos tendrían que reunirse por lo menos mínimamente 3 veces por año y extraordinariamente, pues como son citas extraordinarias, no hay un límite para ello. Para que sus reuniones sean establecidas, desarrolladas, pues tienen que contar con la presencia por lo menos de 3 de los miembros y por otro lado, pues las decisiones que ellos van a tomar se las va a realizar en base a lo que es la mayoría absoluta, ¿no? Además de esta función de fiscalización, esta va a ser presidida por el Ministerio de Justicia. Bueno, no directamente el ministro, porque sabemos que es una persona muy ocupada. Seguramente él va a delegar pues, a un representante, el cual va a ejercer la presidencia del Consejo del Notariado Plurinacional. Las atribuciones de este consejo, les decía, están en el artículo 5 del decreto reglamentario, algunas que hemos podido revisar ya, y también están en el artículo 6, ¿no es cierto?, de la ley del notariado. Entre algunas que podemos resaltar, por ejemplo, proponer, supervisar y fiscalizar las políticas que vaya a implementar la dirección del notariado plurinacional. Tiene que hacer pues todas las gestiones también para una adecuada aplicación de la presente norma, ¿no? Va a estar inmiscuida en la comisión calificadora para las distintas convocatorias públicas que se van a realizar, sobre todo para el director o directora pues, del notariado plurinacional. Por otro lado, pues va a nombrar también comisiones, ¿no es cierto?, para que los postulantes a ser notarios y notarias de fe pública pues sean evaluados. Esto en base a la participación también de los directores departamentales que correspondan, ¿no? Sí, adelante.
a usted, no, concuerdo plenamente con su opinión, ¿no? Quien habla alguna vez se postuló para ser vocal del Tribunal Supremo Electoral cuando hice el análisis correspondiente para la evaluación, es decir, estudiar distintas leyes electorales para el examen, pues en sí nuestras leyes están bien. Aunque ustedes no crean, las leyes están bien hechas. El problema que hay somos nosotros al momento de realizar la aplicación de esa norma, ¿no? Si ustedes analizan, estas autoridades pues tienen un tiempo en su función el cual debería cumplirse, ¿no? Además que su selección tampoco ya tenemos que dejar de lado el tema de los interinatos, como usted decía, y cumplir la norma. La norma prevé sacar una convocatoria a nivel nacional para nombrar, por ejemplo, al director, ¿no es cierto?, del notariado nacional, pero estamos con interinatos y lamentablemente estamos pues en año electoral, ya hace bastante tiempo atrás, no se olvide que hemos tenido elecciones declaradas fraudulentas y peor ahora con el fenómeno del coronavirus, pues no, estamos en otra, ¿no? Estamos en otra. Pero antes del fenómeno del coronavirus era el tema electoral y como usted dice, pues hay mucho manoseo político partidario para el nombramiento de estas autoridades. Es curioso que tenemos que hablar pues, de una independencia de poderes, ¿no es cierto? Pero desde el nombramiento. El nombramiento lo hace el presidente del Estado plurinacional hablando de la dirección del notariado plurinacional, ¿no? Desde ahí ya estamos fallando. Además que hay una intervención directa del Ministerio de Justicia, ¿no? Toda vez que él es el que va a presidir este Consejo Nacional. Pero bueno, la estructura no la veo mala, la estructura está bien, ¿no sé, los requisitos para optar por el cargo está bien, los tiempos de función de cada una de esas autoridades está bien, pueden ser renovadas por una sola vez, ¿no es cierto? En algunos casos 4 años, en otros casos están 6 años, eh, pero lamentablemente estamos con el problema de los interinatos y considero que todo esto se va a regularizar una vez que tengamos pues certidumbre en gobierno, ¿no? Miren, estamos enfrentando una pandemia que está afectando prácticamente a todo el mundo y están peleando por el tema de las elecciones, ¿no? Hay muchos intereses políticos que lamentablemente lo primero que están viendo son intereses políticos y no están pensando en el bien de la sociedad. Entonces, imagínense ahora pensar, hablar de una selección, de un funcionamiento adecuado del Consejo Nacional, de una selección del director o directora del Instituto Nacional, difícil, difícil. Tenemos que esperar nomás a superar esta etapa de la pandemia, uno, otro, superar la etapa electoral para que dé certidumbre a todo un país, ¿no? Que está esperando ver finalmente quién va a ser su cabeza de gobierno y quién va a gobernar en los próximos 5 años. Pero las leyes son buenas, están bien estructuradas. El problema somos nosotros que tenemos más afanes personales, partidarios, que un afán de servicio a la sociedad en su conjunto. Pero no por eso nos vamos a desilusionar, tenemos que seguir nomás luchando desde donde estemos. Y sí, ha sido todo un éxito el tema de la renovación, pues la convocatoria para notarios de fe pública. Hemos estado nosotros supervisando de palco, ¿no es cierto? Pero hemos visto la etapa, por lo menos hemos estado en la etapa de formación, capacitación para los notarios y muchos de aquellos que han sido mis alumnos, pues están en el cargo y al menos dijeron que fue transparente, ¿no? Al menos no escuché yo de que se estaban vendiendo los cargos o algo, ¿no? Eh, Al menos ha sido, creo, exitoso, como usted señala. Bien, vamos a hablar ahora de la dirección del notariado plurinacional. De igual forma, la ley del notariado pues establece la creación de este nuevo órgano, ¿no es cierto? Estamos hablando de la dirección del notariado plurinacional, la cual va a estar encargada pues de organizar todo lo que es el servicio notarial, ojo, bajo la tuición siempre del Ministerio de Justicia. Por eso les digo, parece un ente autónomo, independiente, con separación de poderes y demás, pero lamentablemente hay una sumisión, no sé si necesaria u obligada, pero hay una dependencia, hay una intervención directa del Ministerio de Justicia y eso lo hace pues un poco más político partidario porque
ya va directamente a un tema de estructura del órgano ejecutivo, ¿no? Pero bueno, está así, esperemos que más adelante esto componga y funcione de buena manera. ¿Cuál es la estructura? Cuenta pues con dos niveles, ¿no es cierto? Estamos hablando de un nivel ejecutivo y tenemos otro nivel operativo. El nivel ejecutivo pues está compuesto por la Dirección General Ejecutiva. Y el nivel técnico operativo, pues ese ya está compuesto por las 9 direcciones departamentales que existen en cada departamento. Con eso, pues se está tratando de normar el servicio notarial de forma estructurada, adecuada, estableciendo las distintas responsabilidades que existen. Esta dirección del notariado plurinacional tiene pues tuición en distintas áreas, ¿no? Por un lado, regula el tema de la carrera notarial. Estamos hablando de que se va a encargar pues, de aprobar los distintos reglamentos para las convocatorias públicas, ¿no es cierto?, para los notarios y notarias de fe pública. Por otro lado, también se va a encargar de aprobar los reglamentos de la evaluación. No se olviden que si bien los notarios tienen un cargo vitalicio, pues están sometidos a evaluaciones periódicas, por ahí decían 2 años, ¿no es cierto?, para ver si van a conservar y desarrollar la función notarial o definitivamente van a ser removidos. También tenemos que dicta pues instrucciones a la dirección departamental para poder efectuar las distintas convocatorias para el ingreso de notarias y notarios de fe pública. También realiza pues evaluaciones de desempeño y actualización de conocimientos. Se supone que tiene que capacitar pues constantemente y ahí está el vínculo que tiene que tener la firma de acuerdos con otras instituciones públicas o privadas para la capacitación, ¿no? Asimismo también pues puede realizar como función distintas denuncias, ¿no? A los sumariantes. Cuestionábamos, ¿no es cierto?, en el módulo anterior que se constituye en una especie de juez y parte, pero está así la figura. En algún momento alguien planteará por ahí un amparo o algo para corregir y subsanar este aspecto. Supervisar también la suscripción del seguro de responsabilidad civil de las notarías para el momento de asumir el cargo. No nos olvidemos que cuando el notario es pues ya seleccionado, pues se lo va a posesionar en un lapso no mayor a 20 días y que tiene hasta 15 días para cumplir con esos requisitos previos. El tema del seguro y el tema de la fianza, que enseguida vamos a ampliar pues más adelante, ¿no? Entonces, la Dirección del Notariado Plurinacional es una institución pública descentralizada, tiene su sede en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Y depende, es autónoma, pero tiene mucha dependencia e intervención del Ministerio de Justicia. La estructura cuenta con el nivel ejecutivo y el nivel operativo y hablando de las funciones, pues entre las principales está el tema también de la inspección, regular el tema del arancel, ¿no es cierto?, que puede ser modificado, el tema de las multas, administrar la carrera notarial y el nombramiento de intérpretes. En materia disciplinaria también tiene, ¿no es cierto?, funciones referente a realizar control y supervisación, la evaluación del desempeño de los sumariantes también, emitir distintos instructivos sobre el manejo de los expedientes, el funcionamiento administrativo, administrar los antecedentes disciplinarios, decíamos, ¿no? Y esas llamadas de atención como sanción a una falta leve, ¿en qué quedan? Pues quedan ahí en un expediente para ver más adelante, pues la connotación que pueda llegar a alcanzar el notario, quién sabe, para formar parte del Consejo Nacional, ¿no? Y para otras postulaciones, como para poder ser, quién sabe, director o directora también del Notariado Nacional, o podría pesar, digamos, para el nombramiento de los departamentales, aunque es una tuición directa de la directora, ¿no? Previa convocatoria. Administrar la base de datos de los antecedentes, emitir distintos programas sobre la ética, sobre la moral, esto con la intención, pues, de evitar, ¿no es cierto?, actos de corrupción.
También tiene potestades para denunciar delitos que puedan cometer los distintos notarios al Ministerio Público. También tiene funciones referente a la materia administrativa. Aquí ya se encarga, pues, creo que por aquí tenía, sí, aquí está la diapositiva a la que estoy hablando, van a disculpar. Hablar sobre la distribución, ¿no es cierto?, de notarios a nivel geográfico. Se encargan, pues, de establecer la necesidad sobre la apertura o asignación de un mayor número de notarios a un lugar determinado, o de lo contrario también de la falta ya o de tener la inexistencia de la necesidad de tener aperturada una determinada oficina, o sea, del cierre o apertura de notarias. Decíamos también que se encarga de controlar el tema del arancel de los notarios. Ya sabemos que es un arancel a la inversa, lo comentábamos en el anterior módulo. Se encarga también de todos los valorados, ¿no?, que pueden ser modificados previo procedimiento. Y está también el tema de autorizar, pues, a los traductores oficiales, sobre todo para aquellos que vienen, pues, del exterior, ¿no? Bien, requisitos para ser directora o director. Eso del lenguaje inclusivo es todo un fenómeno. Algunos lo atribuyen a un tema populista y, bueno, y hay una gran discusión sobre si es director o directora o solamente director. Pero bueno, 6 años de ejercicio, un ejercicio transparente, un ejercicio intachable, que no haya tenido pues algún proceso, ¿no es cierto?, qué sé yo, ante el Colegio Nacional de Abogados o algo así. Además que estamos hablando de que tiene que estar inscrito en el registro público. No sé qué es que han escuchado sobre el registro público de abogados. Me decían por ahí, comentaban algunos que prácticamente este va a desaparecer y van a tratar de dar pues la importancia correspondiente que tenían antes los distintos colegios de abogados. Sabemos que los abogados hemos sido una piedra, ¿no es cierto?, en el zapato del anterior gobierno, y más aún que ha tenido un papel preponderante ya cuando estaba decayendo pues el anterior gobierno, ya que han pues delimitado el camino jurídico para salir adelante en todas estas renuncias que han habido y demás, ¿no? Entonces por ahí escuché yo que más bien tenemos que preocuparnos mucho por ponernos al día en nuestros aportes, ya que nuevamente van a retomar, parece, la batuta los distintos colegios de abogados a nivel departamental y el nacional, ¿no? No sé si han podido escuchar algo referente a ello, pero por ahora seguramente va a haber una modificación o algo en caso de que se deje sin efecto ya el registro público de abogados, que no se olviden que ha sido una medida para tratar de descabezar a los colegios, afectando pues a todos los abogados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque éramos una piedra en el zapato. Bueno, ¿qué más tenemos? No tener antecedentes de procesos por ética, no tener y tener conocimientos sobre todo en materia notarial y también un poco en materia administrativa. Entre las distintas atribuciones, ya hablamos un poco de eso, sobre emitir reglamentos, tanto para el ejercicio, para el control, las evaluaciones, para las convocatorias, uniformación de criterios a nivel nacional. Sí, adelante. Ups.